Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, soy José Luis Arévalo, en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su preferencia, por supuesto a todas las personas que nos ven a través de las distintas estaciones de Grupo Fórmula del 103.3 de FM y también, por supuesto, a través de Telefórmula. Muchísimas, pero muchísimas gracias y también, como siempre, gracias a este gran equipo de profesionales que son los que verdaderamente hacen posible que tengamos este extraordinario espacio informativo. Hoy es lunes 11 de abril del 2022, ya lo sabe, como siempre se dice aquí, esas son todas las noticias y todas las voces, así que gracias. Tenemos un programa muy completo y si me lo permite, vamos de una vez a arrancar. Vamos con Maru Rojas porque ya está en debate el tema de la reforma eléctrica. Maru, cuéntanos por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Auditorio, buenas tardes. Pues lo comentábamos en este mismo espacio el sábado, que hubo una reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política, sui generis, porque nunca se reúnen en sábado, para que Morena anunciara que hace suyas 9 de las 12 propuestas de PRI, PAN, PRD, que no ha presentado de manera oficial, y esto hay que aclararlo, porque ahí las cuestiones legislativas es como se están manejando políticamente. El día de hoy ya se aprobó en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía la iniciativa tal cual fue enviada por el presidente de la República. En lo general, solamente fueron 10 los votos de diferencia. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía registraron los votos tal cual se han venido anunciando, José Luis. La oposición, todos en contra, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, 47 los votos a favor y 37 los votos en contra. Solamente 10 los votos de diferencia, que si tuviera que ser una mayoría calificada, no alcanzarían para pasar. Es una reforma constitucional que en comisiones no tiene mayor problema, pero mañana en el Pleno se augura verdaderamente difícil. Vámonos por partes, porque el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, advirtió que esta iniciativa lo que pretende es dar otra sentido jurídico a la Comisión Federal de Electricidad, que deje de ser una empresa del Estado para que pase a ser una dependencia del Estado. Hay quien dice lo que quieren no es darle autonomía a la CFE, sino darle todo el poder a Bartlett. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La modificación constitucional es conforme con los tratados internacionales, particularmente con el principal, que es el que está firmado con los países de Norteamérica, Estados Unidos de América y Canadá. En tribuna, a favor y en contra las posturas, la oposición augura que es la muerte ya de la iniciativa presidencial, que no hay manera de que pase, no están dados ni los consensos ni los votos. Y Morena y aliados dicen, lo que vimos es la muerte de la oposición ayer, y se fueron por la tangente ayer en la revocación de mandato. Gerardo Fernández Noroña incluso aplaudió la participación ciudadana, aplaudió a su ciudadano presidente, a mi camarada presidente, como siempre le llama, y pues la oposición no perdió de vista estos aplausos que daba a su presidente, y así le contestó el panista Humberto Aguilar Coronado. Que dice que si te defiendo, por lo menos salúdame. Ojalá con esta defensa, por lo menos el compañero diputado logre el saludo del compañero presidente. Qué bueno defender el pasado y al presidente Benito Juárez. Lo felicito. Yo también lo considero un buen presidente en su momento, pero vivimos en el siglo XXI. Estamos aquí precisamente para legislar para el futuro y no para regresar al pasado. Y es que hizo la referencia por el video que circuló en redes en la inauguración del AIFA, cuando desprecia al presidente Andrés Manuel López Obrador saludar a Gerardo Fernández Noroña. Y así comenzaron los dimes y diretes de este nivel, y sin relación a lo que nos interesa, que es la reforma energética. Concluyó la votación, no solamente en lo general, también en lo particular,
se añadieron estas 9 de 12 propuestas y en conferencia el coordinador de la mayoría morenista asegura que ya están cubiertas los 12 puntos porque el derecho a la electricidad, lo que es dar autonomía a la CFE, pero le preguntamos, ¿y las tarifas gratuitas que propone PRI, PAN, PRD? No, bueno, es que no se puede dar gratuidad en las tarifas, al contrario, se va a hacer todo un esquema para que todos paguen menos y paguen lo justo. Y en estos dimes y diretes se le preguntó qué pasaría mañana si llegan las marchas que ha invitado Morena para rodear el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Se cambiaría de sede? No, está garantizado el que aquí se pueda legislar, pero José Luis, y aquí la trampa, quizá no en una sola sesión. Cuando a Morena le interesa el fast track, todo es rapidísimo. Cuando a Morena sabe que no tiene los votos y que pues tiene que esperar a que se den esos consensos, la va a ser muy cardíaca, siquiera para llegar a la votación en lo general. Si se rechaza en lo general, ya no tienen caso ni las reservas. Entonces podría haber tantos recesos como para respetar jueves, viernes, sábado y domingo santos y seguir discutiendo la semana que entra. Así lo plantea Ignacio Mier. Finalmente son muchos años de tradición y hay que respetar también las tradiciones y no nos pasa nada si nos esperamos unos días, si fuera el caso, de que se prolongue la discusión y regresar una vez pasando los días de la Semana Santa. Ahora, por lo que hace a que si se va a impedir, no se va a impedir, ¿eh? Nosotros somos un movimiento pacífico. Esta marcha de mañana que se antoja multitudinaria del Zócalo al Palacio Legislativo de San Lázaro, convocada a las 9:30 para partir del Zócalo, no va a bloquear ningún acceso para diputados federales. Recuerda que solo se requieren las 3/4 partes de los presentes. Morena y aliados han citado a todos sus diputados antes de las 8 de la mañana que estén ya dentro del recinto legislativo, por si no llega la oposición, ellos solitos la pueden votar, porque son las 3/4 partes de los presentes. A las 7 de la noche hay una junta de coordinación política. La oposición ha sido clara, no importa cuántas iniciativas de PRI, PAN y PRD añadan, vamos a ir en contra y a después presentar oficialmente nuestra propuesta. Así lo dijo Jorge Triana, vicecoordinador del Partido Acción Nacional. Vamos a votar en contra de la ley Bartlett, vamos a votar en contra de la contrarreforma eléctrica del presidente sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de tapujo. Vamos a votarlo en contra. Y una vez que esté desechada, entonces presentaremos una propuesta propia. ¿Por qué creemos que va a desecharse? Simplemente porque el oficialismo no tiene los números para sacar adelante esta reforma. Y eso lo saben en Palacio Nacional, que no dan los votos, tanto que hoy el presidente en la mañana dijo que si no se logra mañana esta votación y se rechaza mañana mismo, quizá pasado mañana tendríamos ya una iniciativa de reforma en materia minera para salvar el asunto del litio y que sea propiedad de la nación desde su explotación. De todo esto vamos a estar pendientes, como de la Junta de Coordinación Política que inicia a las 7 de la noche. Perfecto, Maru, pues te agradezco mucho este reporte tan completo. Te mando un fuerte abrazo y pendientes. También mañana vamos a tener mucha actividad por allá. Un fuerte abrazo. Aquí estaremos. Muchas gracias, Maru Rojas, con lo que pasa en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer un resumen de noticias de lo más importante generado en las últimas horas y que por supuesto tiene que ver con lo que sucedió el día de ayer con la revocación de mandato. Empiezo contándole que como un éxito completo y un hecho histórico, así lo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la consulta de revocación de mandato realizada, como usted sabe, el día de ayer. Tachó de lamentable la actitud del INE, que dijo no actúa de manera democrática, según palabras del mandatario. El instituto debería estar celebrando la participación ciudadana. Destaca el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, la alta participación en la consulta de revocación. Hubo más personas que en la del juicio a expresidentes. Bueno, aplazan por 15 días la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Busca llegar a un acuerdo reparatorio por el caso de la compra y venta irregular de la planta de fertilizantes de agronitrogenados. Los abogados de Petróleos Mexicanos solicitaron 2 semanas para concretar un acuerdo reparatorio. Por decreto gubernamental urgente,
fue creado en el estado de Nuevo León un grupo especial integrado por 200 policías estatales encargados de buscar mujeres desaparecidas. Por ahora la Fiscalía busca a la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, de 18 años de edad, quien desapareció el viernes en Escobedo. En tanto, se confirmó que el cadáver hallado en una casa de Apodaca es de la jovencita María Fernanda. En lo que se refiere al México rojo, en la violencia que vive el país, le cuento que acribillaron a 8 personas en Tultepec, todos de una misma familia. Entre las víctimas hay 4 menores de edad. Los hechos se registraron la madrugada de este lunes. Además, en Ixtapaluca, un comando atacó a los asistentes de un bar. Hay 3 muertos y 7 lesionados. Y bueno, pues un fin de semana muy exitoso en lo que tiene que ver con la Fórmula 1. El Checo Pérez se subió al podio y ya tenemos ni más ni menos. Yo todo lo que gano, lo gasto con los tacos por delante, ¿verdad? Vaya a las condiciones del clima, que si llueve, que si no llueve, vaya usted preparado con todo, porque sí están muy complicadas las condiciones del clima en esta arranque de la primavera. Y ya tenemos el enlace con el ingeniero Alberto Hernández Unzón y las condiciones del clima para las siguientes horas. Adelante, señor. ¿Qué tal, José Luis? Intensa onda de calor con temperaturas máximas arriba de 40 grados centígrados en sectores de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En las próximas horas el desarrollo de nubes de tormenta eléctrica en sectores del Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, también en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y en la frontera de la sierra entre Sinaloa y Durango. Para la Ciudad de México, probabilidad de tormenta eléctrica con vientos arriba de 40 kilómetros por hora, de Puerto Vallarta a Manzanillo y Acapulco de 27 a 29 grados centígrados, Mérida 35, Veracruz y Cancún 28 grados centígrados. José Luis, muy buenas tardes. Ingeniero, muchas gracias, muy buenas tardes. Ahí tiene usted las condiciones del clima. Bueno, aquí son las 6 de la tarde con 17. En París, la 1 de la mañana con 17, y nos enlazamos para conocer un poco del resultado de lo que fue la primera vuelta electoral allá en Francia. Y bueno, pues quedan los dos que iban encabezando. Allá está nuestro querido compañero periodista David del Río. David, qué gusto, señor, buenas madrugadas y muchas gracias por esta llamada. Buenas madrugadas, José Luis, buenas tardes, noches para ahí. Qué envidia escuchar esas temperaturas que tienen ahí en México, la verdad, desde acá. 35 grados Mérida, me he quedado con eso, bloqueado. Y París está como en 15 y con lluvia seguramente, ¿no? Y 15 exagerados. Sí, bueno, es un tiempo primaveral, de repente sale un poco el sol, pero hay nubes, en fin, no llegamos a los 35 de Mérida ni a los 25 de otros lados, nada. Pero, tú lo sabes bien. Pero lo que sí está muy acalorado son los debates políticos, y el señor Macron, que parecía que iba a ganar holgadamente, pues se le acercó mucho la señora Marine Le Pen, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que hay de todos modos prácticamente 5 puntos de diferencia. Macron ha obtenido casi 28 y Marine Le Pen se ha quedado en 23 con 2 décimas. Pero la verdad es que las encuestas prevén que no va, sobre todo en la segunda vuelta, Macron a llevársela de calle con un resultado tan abultado como hace 5 años en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017, cuando Macron consiguió su primer mandato. Pues recordarás que le ganó por 66% de los votos y Marine Le Pen 33%, o sea, la duplicó. Y la verdad es que en el debate televisado también Marine Le Pen salió muy mal parada. Macron fue muy duro con ella, le hizo ver que no conocía bien algunos temas técnicos, dijo que era un parásito político. En fin, esta vez parece que Macron no va a ganar de calle, como se dice, al menos en España, con tanta claridad. Puede estar más ajustado el resultado. Recordemos que la segunda vuelta va a ser el próximo 24 de abril, domingo, en 2 semanas. Antes va a haber un debate televisado decisivo, 4 días antes, el 20 de abril. El problema es que no solamente Marine Le Pen ha crecido, Pepe, ha sacado 2 puntos más en esta primera vuelta, sino que en general la extrema derecha en Francia está creciendo. En estas elecciones se ha presentado no solamente Marine Le Pen como representante de esa ideología, sino Éric Zemmour, y ha sacado, para ser su primera vez, casi un 8%, 7% y con unas décimas. Es un porcentaje importante, entre los dos sumarían más del 30%
20%. Pero de todos modos, salvo sismo político, salvo desinterés, salvo sorpresa, Macron debe ganar, porque de los 12 candidatos que se presentaron a esta primera vuelta, en las últimas horas, pues prácticamente 9, 10 le han pedido a sus electores, que ahora están descalificados, no van a participar en la segunda vuelta, bueno, pues que voten por Macron, de todas las ideologías, derecha, izquierda, extrema izquierda, todos han pedido el voto por Macron, así que en principio Macron gobernará 5 años más Francia en segundo mandato. Pero se queda un precedente, ¿no? Desde Jean-Marie Le Pen, ¿te acuerdas? El padre de Marianne Le Pen, que la extrema derecha sigue cada vez haciendo mayor acto de presencia, va ganando más lugares en Francia. Absolutamente. Hace unos años habría sido algo histórico, anecdótico, inaudito, que un candidato de la extrema derecha pasara a la segunda vuelta. El primero fue el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, si no me equivoco, en el año 2002. Fue una absoluta sorpresa y, entre otras cosas, se estimó que uno de los factores que había influido era el tiempo, y que se daba por seguro que el candidato socialista Lionel Jospin iba a pasar junto a Jacques Chirac a la segunda vuelta. Al final hubo, ya sea por exceso de confianza y porque hacía un día soleado, la gente no fue a votar. Finalmente, por muy pocas décimas, Lionel Jospin quedó eliminado. Fue un verdadero sismo político en Francia. Pasó Jean-Marie Le Pen contra todo pronóstico, pero ahora pues ya llevamos, son las segundas elecciones en las que un candidato, una candidata, en este caso de la extrema derecha, está en la segunda vuelta, y como te digo, ya no es solamente la única candidata destacada de la extrema derecha. El cuarto clasificado en estas elecciones es también un candidato de la extrema derecha, un periodista, un colega, un analista, Eric Zemmour. Así que ese movimiento de la extrema derecha, que para que lo sepa el auditorio, en Francia se caracteriza por ser antimigrantes, anti-Europa, anti-Unión Europea, xenófobos, está creciendo de una manera inusitada y preocupante en Francia, hasta el punto de que, como te digo, Macron puede ver amenazada su reelección en esta segunda vuelta del 24 de abril, si bien todo el mundo, ninguna encuesta dice que vaya a ganar Marine Le Pen, pero puede ser, desde luego, que no va a tener la diferencia de hace 5 años, Pepe. Querido David, no sabes cómo te agradezco esta llamada aquí en la madrugada en Francia. Te mando un fuerte abrazo y, por supuesto, estaremos pendientes para el 24 de abril. Muy bien, cuenta conmigo, anótame en agenda y ahí les contaré si finalmente se ratifica que Macron es de nuevo el presidente, o tenemos la gran sorpresa de que, bueno, pues Marine Le Pen sería la presidenta, pero como te digo, en principio queda totalmente descartado. Buenas noches, buenas madrugadas desde la Ciudad Luz. Gracias, señor, un fuerte abrazo, David del Río, allá en París, con el reporte completito de lo que se vivió en esta jornada electoral allá en Francia, con la elección del nuevo presidente, segunda vuelta, 24 de abril. Corte, volvemos para platicar de la revocación de mandato. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted, con el tema más importante del fin de semana en lo que se refiere a la democracia de nuestro país. Ayer domingo, como usted sabe, se llevó a cabo este ejercicio por primera vez en la historia de México de la revocación de mandato. Arrancó muy temprano, las urnas estaban ya montadas a las 7 de la mañana, terminaron a las 6 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, y bueno, pues todos se dicen ganadores. La oposición considera que ha ganado porque no se consiguieron tantos votos como hubiera querido el presidente de la República. El presidente de la República asegura que ha salido victorioso con todo esto, y también el INE, que créame usted que el INE puede ser el más afectado en todos estos temas, ya lo platicaremos en un momentito más. El caso está que voy a empezar, si usted me lo permite, con el presidente de la República, porque Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues calificó todo esto como un éxito, esta revocación de mandato, esta consulta a la que fueron convocados pues todos los mexicanos, alrededor de 90 millones que formamos parte del padrón electoral, solamente fueron a votar alrededor de 17 millones de personas, y el presidente calificó esto como un hecho sin precedentes, un hecho histórico, un hecho inédito, lo que se vio el día de ayer. Así lo mencionó esta mañana en su conferencia matutina. He dado este primer paso. Esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener
buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Por eso estoy muy satisfecho, muy contento con esta decisión de la gente de participar, porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara. Yo no sé cómo son demócratas. La postura del presidente esta mañana, por cierto, el INE dio a conocer el último conteo a través de su página del conteo rápido y reportó que por lo menos 1.061.599 personas piden que se revoque el mandato al presidente, mientras que 15.128.179 votaron a favor de que continúe, en tanto que un total de 278.863 votos fueron anulados. Estas cifras representan apenas el 17% de la jornada contabilizada, aún muy lejos del 40% que marca la ley para que esto sea obligatorio. Es decir, se necesita el 40% para que sea tomado en cuenta esta revocación de mandato, sea vinculatoria. En fin, el presidente, con todas estas cifras, con toda la labor que realizó el INE asegura haber colocado el 100% de las casillas, y mire que le quitaron presupuesto, pero dice que hicieron lo que tenían que hacer con el dinero que les otorgaron. Bueno, pues el presidente tachó de lamentable la actitud del INE, pues hasta ahora no actúa sino de manera antidemocrática. Así lo dijo. Del INE debería de estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos. No pudieron, a pesar de que no estaban de acuerdo con la revocación del mandato, estaban en contra. Una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática. Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta, firmando acuerdos con los medios de comunicación, organizando debates, pero no hay dinero y por lo mismo pues no hay consulta. Hubo un partido, Morena, que devolvió 500 millones de pesos. La postura del presidente esta mañana en contra del INE. Le agradezco muchísimo al doctor José Roberto Ruiz Saldaña, él es consejero electoral justamente del Instituto Nacional Electoral, que esté con nosotros. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes y muchas gracias. Con mucho gusto, José Luis, me da mucho gusto estar con ustedes. El gusto es para nosotros. A ver, ayúdenos a entender esta parte. ¿Hubo boicot o no hubo boicot del INE? De ninguna manera. El boicot vino de otras instituciones del Estado mexicano, como es la Cámara de Diputados y Diputadas, toda vez que no solo no otorgaron los recursos necesarios al INE para hacer este ejercicio, sino que le recortaron 4.913 millones de pesos al INE, algo inédito, algo sin precedentes, algo gravísimo para este 2022. Y luego también el boicot vino por parte de la Secretaría de Hacienda, obviamente federal, porque aunque quedó vinculada con una estrategia jurídica que desplegamos nosotros desde el INE, con una sentencia del Tribunal Electoral, se negó a dar recursos. Entonces, está más que claro, José Luis, pues de quién vino el boicot a este ejercicio. ¿Tuvo que ver el hecho de tener menos presupuesto para no contar con más casillas? O sea, realmente, si hubiera habido más casillas, ¿ustedes creen que hubiera habido mayor participación ciudadana? En la mañana dimos una extensa conferencia de prensa a las y los 11 consejeros del INE y sostenemos que de ninguna manera es posible sostener ello. Si hubiera habido más casillas instaladas, no hay manera de sostener que hubiera habido mayor votación, porque encontramos casos donde no se hace la diferencia con el tema de o la relación entre número de casillas y votación. Yo lo pondría en estos términos, José Luis. Aquí en Ciudad de México nadie negaría que hay pues medios de transporte colectivos para desplazarse. Sin embargo, fue una de las entidades federativas con baja participación en comparación de otras
que no cuentan con estas facilidades de transportación. Entonces, no hay una relación causa-efecto al respecto. Sí, no. Oiga, a la vista del ciudadano común y corriente, de todos nosotros, los ciudadanos de a pie, vimos muchos pósters en las calles, lonas, buscando que la gente fuera a participar y apoyando la continuidad del presidente López Obrador. Y le decía yo esto del ciudadano de a pie porque ante la vista de todos, pues esto estaría pagado por el INE, es lo que la gente piensa, ¿no? Dice, bueno, esta campaña a favor de la continuidad del presidente López Obrador, pues viene de algún lugar, este dinero alguien lo está pagando. Si el presidente dice que el INE no lo apoyó, entonces ¿de dónde viene? ¿Quién pagó todo esto? Lonas, pancartas, anuncios en televisión, en radio, a favor de la participación de la revocación de mandato, si no fue el INE y el presidente dice, el INE no nos ayudó. Bueno, es una muy importante pregunta, José Luis. Toda la difusión masiva de este ejercicio que no fue institucional, es decir, que no provino del INE, es una de las grandes incógnitas que obviamente se tendrán que investigar y encontrar responsables. Son millones de pesos los que uno advierte que se destinaron a esa campaña porque fue en todo el país y fue impresionante la intensidad de dicha propaganda o difusión, desde espectaculares hasta bardas, perifoneos, todo obviamente anónimo, opaco, y se tendrán que deslindar responsabilidades, José Luis. Claro. Llega fortalecido, por último, doctor Ruiz Saldaña. Hay elecciones este año en 6 estados de la República Mexicana. ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo llega el INE, un árbitro que ha hecho una gran labor en la democracia mexicana en los últimos años, pero con estos ataques que reciben y con este tema de la revocación, ¿cómo llega el INE para las siguientes elecciones? Pues llegamos igual que como estábamos, José Luis, si no es que mejor, porque es cierto, hay 6 elecciones de gubernaturas este 5 de junio en el país, en las cuales el INE tiene una importante participación, además de los organismos públicos locales, y llegamos fuertes, igual o más como estábamos, José Luis, porque se pudo observar con este ejercicio de ayer que la ciudadanía participa integrando las mesas directivas de casilla, que cree en los resultados que ofrece el instituto y que se mantiene como una institución seria y profesional. Pues no sabe cuánto le agradezco, doctor Ruiz Saldaña, que nos haya tomado la llamada. Le mando un fuerte abrazo y pendientes de lo que viene más adelante. Gracias, igualmente, José Luis, hasta luego. Muchísimas gracias. Es el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues así, ahí tiene usted la postura del INE después de los ataques de Palacio Nacional. Vamos a hacer una pausa, volvemos, que tenemos mucho más que platicar de este tema. Internet, josecárdenas.com. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues muy contento el presidente de la República y por supuesto las personas que forman parte de Morena y todos los que están a favor de la Cuarta Transformación, porque como le comentaba yo antes del corte, para el presidente de la República esto ha sido un hecho histórico, se ha conseguido el objetivo. Se votó, fíjese usted, aquí tengo unas cifras, participaron 16.392.522 ciudadanos, de los cuales 15.6 millones votaron porque siga el actual gobierno. Así se expresó el presidente esta mañana. Porque se me revocara el mandato 1.056.000, que significa 6.4%, y porque siga 15.060.746, que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274.988, el 1.6%. Ya estamos hablando de prácticamente todas las casillas.
En la línea telefónica le agradezco muchísimo que esté con nosotros el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Mario, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Contentos, satisfechos de este ejercicio de revocación de mandato? A pesar de lo que dice muchas de las opiniones, no llegaron a un número tan significativo como en el 2018, pero están satisfechos. Pues no llegamos porque hubo un tercio de las casillas, Pepe. Y lo que es sorprendente es que el presidente consiga 15 millones de votos, que es la mitad de lo que obtuvo en 2018, pero con un tercio de las casillas. Es decir, si hubiéramos tenido casillas completas, pues sácale la cuenta, pero le hubiera ido pues mejor todavía que lo que le fue en el 2018. Platicaba yo ahorita platicaba con un consejero del INE hace un momentito antes del corte y me decía que no hubo más casillas porque el gobierno le redujo el presupuesto al INE. ¿Esto tiene que ver? No, yo creo que hubo pues una falta de compromiso por parte de algunos consejeros del INE, no los podemos meter todos en la misma bolsa. Y mira, quedó demostrado en el siguiente dato. ¿Cómo es posible que en la consulta expresidentes con 500 millones de pesos pusieron un poquito más de casillas? Y ahora primero le dijeron a la Corte que tenían 2,000 millones de pesos, pues la Corte les dijo, bueno, pues pon las casillas para que te alcance, y finalmente tiraron 1,600 millones de pesos, todavía le dieron un bajón de 400, y con 1,600 millones de pesos pusieron menos casillas que las que pusieron con 500 millones de pesos. Son cifras inexplicables por parte de la autoridad electoral, y bueno, más allá de eso, pues la opinión personal publicada de algunos consejeros era que no tenía sentido hacer este ejercicio democrático, porque pensaban pues que era más que evidente lo que ayer se comprobó, de que la gente, la mayor parte del pueblo de México está satisfecha con la gestión del presidente López Obrador, pero pues se perdió la perspectiva histórica, el hecho de que se quede ya el precedente hacia adelante, de que el pueblo tiene este derecho a que si un presidente traiciona, si un presidente empieza a gobernar para unos cuantos, pues el pueblo en todo momento pueda revocarle el mandato. Sí, le puede revocar el mandato. Mario, ha circulado un video desde ayer por la tarde-noche que se ha presentado en distintos medios de comunicación también, donde viene usted manejando una camioneta y llevando a personas, ahorita lo estamos pasando aquí en Telefórmula, está llevando a las personas a que voten. ¿Quieres votar? Yo te llevo. ¿Esto es acarreo de votos o no es acarreo? ¿El presidente de un partido puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Qué opinión le genera esto? Pues mira, yo como millones de ciudadanos nos organizamos pues para darle la vuelta a estos obstáculos que puso la autoridad electoral en el tema de las casillas. Solo se instalaron una de 3 casillas a las que estamos acostumbrados y se colocaron en lugares muy extraños. Entonces, pues la gente hizo un esfuerzo extraordinario de organizarse. Yo he visto también videos en que se cruzaron ríos en lanchas, en las camionetas, en las rancherías también se organizaron las familias, los vecinos, algunas motocicletas también. Yo hice lo mismo que hicieron millones de mexicanos, organizarnos para ir a votar. Pero el presidente de un partido puede hacerlo. Pues si mañana aparece Alejandro Moreno del PRI llevando personas en su camioneta a votar en Quintana Roo, Morena no le va a decir nada, va a decir, oye, pues se vale. Esa es mi pregunta. Pero ahí va a tener el problema de encontrar a alguien a quien quiera llevar a votar por el PRI. Lo que sanciona la ley es la coacción, es decir, que lleves personas a que voten por determinado candidato o candidata. En mi caso, pues incluso ahí tú acabas de decir la leyenda que le puse a mi camioneta justamente para que fuera un aventón, un raid. Y le pregunté antes a la gente, a ver, ¿cuántos van aquí voluntarios y cuántos van obligados? Y todos dijeron que iban de voluntarios, y la camioneta también decía voto libre, que voten libremente, pero que voten. De las acusaciones, digamos, que hay en contra de varios políticos de Morena, la jefa de gobierno, de usted, por todo lo que se hizo previo a la revocación de mandato, ¿eso les preocupa o realmente es un tema intrascendente el haber hecho varios eventos y toda la propaganda que hemos visto en las calles, los coches espectaculares pidiendo que la gente vote a favor de que se mantenga el presidente, que es un acto, según marca la ley,
ilegal. ¿Esto les preocupa a ustedes o realmente es intrascendente? No, perdón, pero no es ilegal. Los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse en cualquier sentido, desde poner un retweet, desde poner en el Facebook algo, de compartir con sus vecinos alguna opinión, de poner en su casa una lona, de poner incluso hasta un espectacular. Morena no invirtió en esta promoción, en esta propaganda, ni tampoco el gobierno. Fueron ciudadanos organizados que quieren vivir en democracia. Y pues hubo una clara omisión por parte de la autoridad electoral. Nada más hay que ver el número de spots que le dedicaron a este ejercicio, que era inédito y que por lo mismo, por no tener un referente previo, pues requería de un esfuerzo extraordinario para que la autoridad electoral informara y la gente entendiera de qué se trataba este ejercicio. Entonces, ante esa omisión, pues la gente fue la que... Sí, pero también el secretario de Gobernación y también la jefa de gobierno, ¿no? Yo creo que lo que la gente... Mira, llegó un momento en que pues tenías tú que dar pues una definición ante pues tantas omisiones de la autoridad electoral, y lo hicimos con mucho respeto, cuidando también lo que dice la ley. Pero pues esta es una lucha por la democracia, Pepe, y no ha sido fácil, es de muchos años, y ayer fue una conquista histórica que nadie le va a quitar ya al pueblo de México. Nuestra democracia cambió para siempre el día de ayer. Ahora tenemos una democracia participativa, donde el pueblo no solo puede poner al presidente de la República, sino que también puede quitarlo. Sí, esa es la parte más importante de todo esto. Además, que en el siguiente gobierno esté quien esté, vamos a tener la posibilidad de decir, si no nos funciona, que se vaya, ¿no? Creo que eso es un... Por lo tanto, tendrá que estar muy cerca del pueblo, tendrá que estar muy cerca. Mario, no sabe cuánto le agradezco esta llamada, le mando un abrazo. Gracias a ti, Pepe, saludos a tu auditorio y a aquellas personas que vayan a salir a descansar, que lo hagan con cuidado y que regresen con las energías recargadas. Exactamente. Abrazo. Muchas gracias. Es Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, y tiene usted la postura de todo lo que se vivió previo a esta revocación de mandato, la consulta del día de ayer y, por supuesto, pues al ejercicio mismo que se vivió ayer, ¿no? Por cierto, los senadores del PRI y del Partido de Acción Nacional ya reconocieron la labor del Instituto Nacional Electoral, que ha sido tan criticada por parte de Morena. Un grupo parlamentario del PRI, por ejemplo, en el Senado reconoció al INE y a la ciudadanía por la organización del ejercicio. Ya lo platicábamos hace un momentito con el consejero. Y como desde hace más de 2 décadas, el INE y los miles de mexicanos y mexicanas encargados de organizar, instalar casillas y escrutar los votos demostraron su capacidad y profesionalismo. Esto dicen varios senadores. Y justamente le agradezco mucho que esté en la línea telefónica el senador Germán Martínez Cázares, integrante del grupo Plural. Senador, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, José Luis. La verdad me da mucho gusto estar aquí contigo esta tarde. Muchísimas gracias. Yo sí sé con quién hablo. El presidente Moreno no sabe ni... Bueno, somos 2 Pepes, es la ventaja de este programa, que somos 2 Pepes. Entonces ahí... Oiga, Germán, a ver, Morena está muy contento. Yo le preguntaba al presidente de Morena de las quejas de muchas personas de la propaganda, que supuestamente es ilegal, y de que haya acarreos o no haya acarreos. ¿Se valen o no se valen? ¿Fueron acarreos o no fueron acarreos según el punto de vista de ustedes? A ver, primero yo creo que el presidente tiene motivos para estar contento. 17.7 según el último registro de participación. El presidente y nosotros en el Grupo Plural reconocemos lo bueno y criticamos lo que no nos parece bien. Y yo sí digo que frente a 16.5 millones de personas que acudieron a ese llamado y la oposición, es un llamado de atención a la oposición. Es la mitad de lo que él ganó en 2018, ¿no? Si lo vemos así fríamente. Puede ganar la presidencia de la República el presidente Calderón con 15 millones de votos, el presidente Peña Nieto con 19. O sea, con esto se juega seriamente por la presidencia de la República. No hay que minimizarlo, pero también hay que decir que estos resultados tienen una confianza y tienen una credibilidad y tienen una aceptación de los ciudadanos porque los hizo el INE. No fue un voto a mano alzada en la Plaza de la Constitución, no fue una consulta patito de los siervos de la nación, no es un concurso de simpatizantes. Esto tiene credibilidad frente a los ciudadanos porque lo organizó el INE, todo el INE.
el INE completo que votó Mario Delgado, que ahorita habló contigo, el INE completo que votó Morena y que votaron los diputados a más del 95% de los votos de la Cámara de Diputados. Entonces, el INE es el que le da confianza y credibilidad a una elección. Y no aceptamos, yo no acepto que al michoacano Lorenzo Córdoba lo ninguineen. Gracias al INE y de Lorenzo Córdoba pueden cantar hoy esos resultados. El presidente habla de los votos que contó ciudadanos en cada casilla. Y no hubo más casillas porque no le dieron más dinero al INE. Eso hay que decirlo con toda claridad. Querían hacer una consulta patito, como lo saben hacer, a mano alzada y con los siervos, gratuita en cajas de cartón. No, esto es serio. Y fue muy bueno que quede el precedente para la historia. Sí, claro, pero sale bien parado el INE porque los ataques continúan y no solamente desde Palacio Nacional, sino de varios miembros de Morena que siguen atacando al INE. ¿Saldrá bien parado? ¿Se necesitará una reforma electoral como la propone el presidente? ¿O lo que piensan muchas personas, senador, va a desaparecer el INE? Les gusta a los de Morena la historia. En la historia sabemos los mexicanos que colgaron a Miguel Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, en el último estado, en el de la revocación, el último estado, el que menos participó en Guanajuato, a Hidalgo, al cura Hidalgo lo colgaron ahí, su cabeza, en la Alhóndiga de Granaditas. Sueñan, y no los vamos a dejar que su sueño se le haga realidad, sueñan colgar de un gancho la cabeza de Lorenzo Córdoba en Palacio Nacional, en la esquina de Moneda y Zócalo, ahí por donde entran a las mañaneras. Quieren colgar la cabeza porque es de Lorenzo Córdoba, el michoacano Lorenzo Córdoba, porque es independiente, porque es imparcial, porque pita foul a cualquier equipo, porque no se pone la camiseta de las Chivas o del América para pitar un partido, sino se pone la camisa negra que tiene cualquier árbitro. La verdad es que los resultados son buenos para el presidente, que no los eche a perder. La verdad es que los resultados gana Dan Augusto, que no lo echa a perder. La verdad es que con estos resultados ya pueden cantar victorias en Oaxaca, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Aguascalientes, ¿no? Y Durango y Tamaulipas están en, quién sabe, en las elecciones que vienen dentro de 2 meses. Que no los echen a perder con una reforma que no va a prosperar. Hablo por el Senado de la República. No va a prosperar en el Senado de la República una reforma que quiera colgar la cabeza en un gancho de Palacio Nacional de Lorenzo Córdoba, que ha hecho un excelente papel. La verdad es que el árbitro es el árbitro. Y echarle la culpa al árbitro de los fracasos de un equipo de fútbol es de frustrados, de cobardes y de quien no acepta su responsabilidad. Y en esta ocasión los resultados son buenos para el presidente. Hombre, caray, acéptenlos. Y con esto se juegan, tienen una buena cancha para Morena jugar la presidencia, la verdad, y dejar de lloriquear por un árbitro que ha hecho su papel. Dejar de lastimosa actitud, la lastimosa actitud de un irresponsable que no acepta sus errores, como es Morena, cuando le pitan un penalti y le echa la culpa al árbitro, o como cuando pierde un partido de fútbol y se agarra a golpes con la afición. Entonces, pero ahora en este partido de fútbol, senador, hablando de términos futboleros, este equipo de Morena y el presidente, ¿tiene opositor? ¿Tiene un buen rival? Porque ante la vista de mucha gente la oposición está demasiado suave. pasiva. Luis, José Luis, eso es lo que te dije al principio, que era un llamado de atención para la oposición. La oposición, Marco Cortés, el PAN, destapa a 1000 candidatos 1000 veces y no crecen. Ninguno, ni Krill, ni nadie, menos Krill. Y luego Alito se destapa él solo 1000 veces y tampoco crece. Entonces, lo que hay que hacer ahí es apelar a la sociedad civil que se abstuvo en su inmensa mayoría de participar en la revocación y esa abstención se llama indiferencia, por lo menos, si no es que se llama enojo y si no es que se llama repudio, o la suma de las tres cosas: indiferencia, repudio o enojo por la manera en la que se está participando. Por la manera en la que se está gobernando no se participó. Entonces sí hay que buscar en la sociedad civil alguien que con toda claridad lo diga, porque los destapados del PAN de Marco Cortés y el autodestapado de Alito
pues la verdad no están entusiasmando ni a sus familias. Ahí está el análisis. Yo sí soy parejo, yo digo lo que me sale, mi pecho no es bodega, como diría López Obrador, José Luis. Senador, qué gusto saludarlo, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo. El gusto es para mí, José Luis, un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, el senador Germán Martínez Cáceres, ahí tiene usted la postura. Bueno, vamos a una pausa, al regresar ya está listo el cristalazo con José Rafael Cardona y mucho más, así que no le cambie, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, le comentaba yo hace un momentito que quizás si usted lo quiere poner en ese nivel, el perdedor podría ser quizás el INE, no por otra cosa, no porque haya hecho mal ejercicio. El INE, como siempre, lo hizo de manera responsable, como buen árbitro, sino por las acusaciones y los ataques que recibe día a día de aquellos que no están a favor de la manera de actuar del INE, que ha sido un gran árbitro desde que fue fundado. Y ya lo decía ahorita Germán Martínez, dice, quieren la cabeza de Lorenzo Córdoba y no la van a tener, hay que defender al INE, aquellos que piensan que el INE hace un muy buen trabajo. Entre los funcionarios y políticos que han criticado con dureza al Instituto Nacional Electoral después de lo que vimos el día de ayer, fue la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que dijo que fue el obstáculo más grande en este ejercicio de revocación de mandato, así lo dijo. Solamente pensar que fue una tercera parte de las casillas y creo más bien que en este caso los grandes obstáculos a la participación ciudadana fueron por parte del Instituto Nacional Electoral. En vez de que fuera la promotora de la participación ciudadana o el promotor de la participación ciudadana, pues se volvió en un desincentivador de la participación. Y eso fue realmente lo que afectó. Ahora, la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México había comprometido, decía que iba a lograr unos 6 millones de votos, logró 2 millones aproximadamente. El estado que más participación tuvo fue Tabasco, el que menos fue Jalisco. Bueno, pues ya está aquí listo el cristalazo y siempre es un gusto que esté con nosotros el señor Rafael Cardona. Querido Rafa, muy buenas tardes, señor, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querido maestro Arévalo? ¿Cómo estás? Yo, pues, esta cuestión de la revocación del mandato nos va a llevar mucho tiempo para seguir desentrañando algunos de los matices que tiene el análisis de un fenómeno aparentemente simple, pero en el que yo veo muchos elementos de complejidad para lo que viene. Lo primero que yo diría es que estuve leyendo un poco de historia electoral de México y en el año de 1908 Porfirio Díaz, que llevaba no sé cuántas reelecciones y simulaciones electorales, le dijo a James Creelman que pues él estaba deseoso de que viniera un grupo de oposición para que México llegara a una democracia plena. Y entonces Porfirio Díaz invocó el nacimiento de la democracia electoral, a la cual él había traicionado en repetidas ocasiones. Más de un siglo después, el presidente López Obrador propone la democracia participativa. Y ha hecho 2 ejercicios de democracia participativa y los 2 han sido un fiasco. Porque esto de la revocación del mandato es la segunda vez que el presidente propone que la gente salga a convertir una conducta plebiscitaria en un hecho consumado. Debemos recordar que ya había hecho otro, y que fue otro petardo, con algo muy extravagante, que era ver si el pueblo quería que se enjuiciara a los expresidentes o no. Nadie se tragó el anzuelo. Bueno, sí se lo tragaron algunos, sobre todo la gente que obedece a su partido, y se reunieron muy poquito, se reunieron 7 millones de opiniones, todas favorables al tono que el presidente mandaba. En aquella ocasión
no se tiró tanto dinero a la basura. Eso te iba a preguntar, es un tiradero de dinero, ¿no? Bueno, la otra vez nada más se tiraron 560 o 570 millones de pesos para una pregunta mal hecha, exactamente igual que esta de ahora, que estuvo mal hecha, truqueada, sesgada, con la colaboración de los amigos del presidente en la Corte, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero el primer ensayo de democracia participativa, después de un triunfo de la democracia representativa, que es la que le da el cargo al presidente de la República, fue ese espantosamente grotesco en su resultado. Bueno, ahora en este año se hace otro ejercicio, que es el de la revocación del mandato, que tiene una perversión de origen. La revocación del mandato se supone que es para que los ciudadanos hastiados, decepcionados, enojados, frustrados por un mal gobierno, puedan solicitar que ese gobernante se retire para constitucionalmente poner a otro. Pero tú lo dijiste, los ciudadanos lo tienen que pedir. Y en este caso no lo pidieron los ciudadanos. No, aquí lo pide el señor que lo inventa. ¿Y para qué lo pide? Bueno, lo pide para lo que ya hemos estado viendo desde las últimas horas, para hacer un ensayo de la capacidad de organización y de movilización de su partido. ¿Por qué? Pues no solo por las elecciones que vienen ahora en los estados, sino como preparación para el 24. Claro. Que el 24 para el presidente no existe. El presidente ya no va a tener la fuerza que tiene hoy en el 24. La va a tener en el 23 y hasta que aparezca su tapada o su tapado. Entonces, cuando ya aparezca el nuevo sol en el horizonte, el sol del presidente se va a ir haciendo cada vez más chiquito. Cada vez le van a estar haciendo menos caso porque se trata de hacerle caso al otro. Pero siempre estará iluminando a su tapado. Sí, hasta que lo destape. Y cuando lo destape, pues ya él queda relegado. Y entonces él necesita desde ahora garantizar no su reelección, sino la reelección de Morena. Y para eso están haciendo todo esto. Entonces, este otro ejercicio democrático que también ayuda mucho a la elevación del pedestal en el que Morena quiere poner al presidente, o en el que el presidente quiere que Morena lo ponga, porque tiene esta obsesión por la historia, como si él la fuera a leer. Cuando él sea historia, o sea, dentro de 40, 50 o 60 años, ya no podrá leer lo que de él se diga. Y no se van a decir cosas muy buenas. Yo tampoco lo voy a leer, tú sí porque eres muy joven, pero yo ya no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que los dos ensayos de democracia participativa han resultado en un tiradero de dinero. Aquel costó 560 millones de pesos, este costó 1.500 millones de pesos tirados a la basura. Es la carrera de un hombre que sale solo y llega en segundo lugar. No queda como antecedente o como precedente para que en la siguiente administración Morena, si no estuviera en la presidencia, si no llega a estar en la presidencia, exija que haya una revocación de mandato para quitar al presidente en turno. Claro, no es un recurso para los ciudadanos, es un recurso para los partidos inconformes. Los partidos inconformes, a partir de que esto se metió en la Constitución, porque la Constitución de México le cabe todo, es más grande que el universo. Bueno, a partir de esto, el que haya perdido las elecciones y haya formado lo que llaman los ingleses un gabinete en la sombra, pues ese gabinete al tercer año brincan todos, organizan a los perdedores de 3 años atrás y hacen una revocación. A menos de que el propio gobierno, para evitar que el otro lo haga, se cure en salud y sea él quien la pida. Entonces vamos a estar toda la vida manoseando las oportunidades plebiscitarias y yo no sé a qué horas se tiene que gobernar, porque en estas ocasiones los funcionarios pierden tiempo, pierden recursos, pierden oportunidades de servicio para estar metidos en la organización de las cosas.
¿Qué tiene que estar haciendo la Guardia Nacional llevando y trayendo gente? Como Mario Delgado con su camioneta, así andaba el general llevando gente en su avión, ¿no? El acarreo de los funcionarios que en el extremo de la hipocresía dicen que no, que ellos no violaron la ley. Que facilitaron. Y son de una torpeza, como por ejemplo Mario Delgado, que se gana el concurso nacional de la torpeza. Ayer, por ejemplo, cuando salía a explicar las cosas y todavía no tenía los datos concretos, decía, bueno, nosotros vamos a esperar a que la autoridad dé la información. ¿Cuál autoridad? El INE. Claro. Anoche le llamaba a la autoridad y hace unos meses decía, tenemos que exterminar al INE. Entonces, ¿dónde está la congruencia siquiera para oponerse que tiene el señor Mario Delgado, que pues yo no le conocía vocación de microbusero? Ahora ya vi que sí, lo único que le falta es súbale, ¿no? El microbús del señor Mario Delgado. Bueno, pues así están las cosas, así se vivieron ayer. Querido Rafa, muchas gracias. No, que tengan todos muy buena semana. Aquí el viernes. Nos vemos el viernes. Sí, Viernes Santo. Sí, todo estará consumado para esta hora. Así es, señor. Muchas gracias. Gracias. Rafael Cardón, extraordinario, como siempre. Muy bien. Pausa. Volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ya estamos aquí de regreso con usted. Los demonios andan sueltos y el señor Carlos Marín trata de controlarlos. Querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, José Luis Arévalo? Qué gusto escucharte y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues hay opiniones encontradas, me dijo Germán Martínez hace un momentito. Morena tiene que estar satisfecho por los números de la revocación de mandato, porque con esos números se puede ganar la presidencia de un país. El INE sale muy golpeado, como siempre, el presidente feliz y la oposición dice que fue un fracaso. A ver, cuéntanos. Mira, yo creo que hay un ganador indiscutible en esto, pues que es el Instituto Nacional Electoral y desde luego toda la ciudadanía mexicana, tanto la que participó como la que no, en la tontería esta que se vivió ayer en todo el país. Mira, el presidente y todos sus achichincles y lambiscones asumen como ciertas las cifras del antidemocrático, neoliberal, corrupto Instituto Nacional Electoral. El mundo al revés, José Luis. Se hacen guajes. Saben que el INE es la institución civil que mayor confianza concita en la ciudadanía, en la población, por más que la ataquen. A mí lo que me da gusto es que hubo casillas en los 300 distritos electorales que se instalaron en un porcentaje casi del 100%, fue 98, 99% de casillas instaladas. Y luego López Obradorismo maneja la patraña de que la votación fue, o la concurrencia, de alrededor del 17% y no del 40% del padrón electoral, porque dicen el INE instaló solo la tercera parte de las casillas. Bueno, fíjate nada más la perversidad. Con esa tercera parte, de acuerdo no solo con el INE, sino con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en lo que le tocó resolver la Suprema Corte de Justicia, cuando se ventiló el escamoteo de presupuesto, dijeron, con las que va a instalar el INE,
el INE va a garantizar un ejercicio democrático. Manejan los morenistas y sus adláteres la estupidez de que hubo menos concurrencia porque no hubo el mismo número de casillas. Bueno, pues no se han enterado que la mayoría la mayor parte de la población nacional, de los 130 millones de habitantes, vivimos en localidades urbanas o urbanizadas. Y pretextan algo así como complicación para el transporte o la llegada a las casillas que se instalaron. Bueno, por eso Mario Delgado utilizó su camioneta para llevar gente, me lo acaba de decir. Por eso, pero eso es un mal chiste. ¿Por qué? ¿O cómo se demuestra la mentira contumaz de esa afirmación? Pues que en estados donde no tienen precisamente metrobuses o el sistema de transporte colectivo metro que tiene la Ciudad de México, como son Tabasco, Chiapas, Oaxaca, se dio la mayor afluencia de votantes. Y esto desbarata eso de la inaccesibilidad o la falta de oportunidad de acceso a las casillas. Y luego, esta barbaridad de suponer que unos cuantos consejeros, a los que ya les echaron el ojo, deciden lo que para ellos es la antidemocracia, pues mira qué bien salió que hasta ellos se tragan sin chistar las cifras del Instituto Nacional Electoral. Y luego está la otra cosa que asumen con una desvergüenza que pasma. Desvergüenza como de pandilla o de pandilleros. El viernes yo le comentaba a Pepe, al querido Pepe Cárdenas, que la legalidad en torno de la revocación de mandato se había envilecido. Fíjate nada más, el secretario de Gobernación, que debe procurar la buena relación entre el Poder Ejecutivo Federal y el resto de los poderes y gobiernos y entidades autónomas, etcétera, del país, porque es el responsable de la política interna, o eso se venía diciendo, de manera por demás alevosa, atrabiliaria, se fue de matraquero a Coahuila, Sonora, donde no sirvió de nada. En Sonora, por cierto, hubo la menor participación de todo el país. En la Ciudad de México, donde la señora Sheinbaum, como creo que tú recordaste, o Rafael Cardona, suponía que 6 millones de morenistas o López Obradoristas votarían, pues fueron alrededor de 2 millones. Yo creo que para el presidente de la República y para Morena, la de ayer es una fotografía de su disminución en las preferencias, se dice, populares, y que por más que arañen el agua o traten de arañar las nubes, la descocada propuesta con que ya amenazaron de reforma política y de virtual desaparición del Consejo Electoral, del INE electoral tal como lo conocemos, pues va también como el ejercicio de ratirevocación al fracaso, porque se requerirá siempre 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para que prospere ahí una reforma constitucional que, según han anunciado, traerá la barbaridad de que los consejeros sean electos, dicen, por el pueblo. No,
El pueblo está representado por sus diputados. Ellos son los que técnicamente son representantes populares, pero el INE no está para representar al pueblo, no es representante del pueblo, no son sus funciones hablar por el pueblo. Su función es garantizar unas elecciones limpias, libres, transparentes, confiables. Ese es su papel. Es como cuando el presidente le reclama a los ministros de la Corte que no representen al pueblo. Están para defender la Constitución. Sí, exacto. No al pueblo. Exacto. Con eso yo termino, José Luis, que te vaya muy bien, pero es un triunfo del INE y es una derrota de los que soñaban con que la ratificación sería un éxito. Muy bien, pues, mi queridísimo Carlos Marín, te mando un muy fuerte abrazo, como siempre, y estamos en contacto, señor. Gracias. Ándele, buenas noches. Muy buenas noches. Ahí tiene usted el análisis. Los demonios andan sueltos, el señor Carlos Marín. Bueno, ¿qué nos tiene mi compañero Enrique Hernández? Enrique, cuéntanos, adelante. Fíjate que el INE se defiende, afirma que pese a las mentiras y las trampas, la democracia en el país se ha reinventado. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, él estuvo acompañado por los consejeros electorales y coinciden en que los ataques tanto al máximo órgano electoral como al actual, el actuar de los consejeros, bueno, debe ser con base en datos y no en adjetivos. Esto al referirse a las críticas que recibieron del presidente de la República. Bueno, aún con conductas lamentables de por medio, se instaló el 100% de las casillas. Lorenzo Córdoba, él aprovechó para afirmar que el INE no complicó la votación, fue la falta de recursos lo que obligó a instalar menos casillas. Sin embargo, se dijo muy estar a gusto, porque el presidente de la República también dijo que estaba contento con el desarrollo de esta jornada. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Esta mañana escuchaba al presidente de la República en su conferencia mañanera, y debo decirlo, me da mucho gusto que el presidente esté contento con los resultados. Qué bueno que se sume a esta lógica de celebración y debe enorgullecernos a todas y todos los mexicanos. Ahora, ¿vamos a caer en la falacia desde el INE de decir que si hubiera habido más casillas habría habido más participación? Pues no, porque en donde tuvimos las casillas cerca, pues votamos quienes quisimos votar. Y quienes no quisieron votar, pues no votaron. Y es un derecho que hay que respetar, porque a lo mejor la revocación no le interesaba a todos los ciudadanos. Bueno, pues es su derecho de participar o no participar. Bueno, pero también el tema de la reforma electoral, de la posibilidad que sea presentada en breve, pues también se dejó entrever entre los consejeros y ellos también argumentan que esa debe ser con base en realmente en fundamentos reales y no en ocurrencias. Sin embargo, la presencia del INE todavía tiene peso, fue lo que dice Lorenzo Córdoba. Vamos a escucharlo. Gracias a la alianza que tiene el INE con la ciudadanía, que hay mucho INE y que, aunque a algunos les molesten, también hay INE para mucho rato. Finalmente comentarte, José Luis, que a 2 minutos antes de las 18 horas las actas computadas ya fueron de 57.449, ya se computó el 100%. El total de votos es de 16.502.636. Para que se revoque el mandato al presidente es 1.063.209, para que siga al frente del gobierno 15.153.323, votos anulados 280.104. La participación ciudadana es apenas del 17%, un poquito más del 17% de la lista nominal, que es de 92.823.216. De esta forma, el conteo rápido ya concluyó. Ahí está ya las cifras finales. Te lo agradezco muchísimo, Enrique, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes, Jesús. Ahí tiene usted las cifras finales ya dadas a conocer por el INE. Bueno, como todos los lunes, el doctor José Antonio Crespo está con nosotros. Querido doctor Crespo, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué esperamos para adelante? Ya vimos todo lo que sucedió ayer, ya escuchamos ahorita a Lorenzo Córdoba, que yo me quedo con eso. Lorenzo Córdoba dijo, hay INE para rato. Habrá INE para rato, teniendo 6 estados en elecciones este año, donde Morena por supuesto querrá ganar. Sí, por supuesto que tiene que seguir el INE con su trabajo. Tiene razón Lorenzo Córdoba de que si no se pusieron todas las casillas fue porque el presidente no quiso y Morena en el Congreso tampoco quisieron. Y a mí me parece que fue un acto deliberado justamente para tener por dónde atacar. Porque a ellos, más allá de esta consulta, que fue realmente un evento de propaganda política presidencial, no era necesario hacerlo, nadie la estaba pidiendo. Todas las encuestas señalaban que
la gente prefiere que López Obrador se quede. Esto fue una cuestión para política personal y para política de Morena. Y entre esos objetivos estaba ponerle la trampa al INE para golpearlo y justificar el intento de quitarlo para poner a su propia gente. Entonces el INE se tiene que seguir defendiendo porque hubiera sido cualquiera el resultado, lo iban a seguir golpeando. El problema no es si había más casillas o no. El problema es que la autonomía del INE y la del tribunal y la de otras instituciones le estorban a López Obrador, le molestan, no le gusta que lo paren, que lo detengan, que le hagan contrapeso, que lo contravengan su opinión. Él quiere todo el poder centralizado para realizar su disque transformación histórica, que está resultando un desastre. Entonces, claro que quiere ir a controlar el INE y el tribunal. ¿Para qué? Para llegar en el 2024 con la garantía de que su partido triunfe, aunque él ya no se vaya a reelegir, yo no lo pongo en duda, pero sí le importa que su partido continúe para continuar su transformación histórica. Pero entonces, si tiene el control del INE, como lo pretende con la reforma electoral, y del tribunal, pues ya ganó, porque ya vimos que están dispuestos a hacer todas las trampas del mundo. Oiga, José Antonio, dijo ahorita usted, o tú, José Antonio, el INE se tiene que defender. ¿El INE se defiende solo o los ciudadanos pueden o podemos defender al INE? Si se puede, ¿cómo se puede lograr? No, sobre todo la oposición en el Congreso, porque para la reforma que quiere López Obrador se requiere mayoría calificada que no la tiene. Ahí la oposición en la Cámara Baja y en el Senado se tienen que poner muy sólidos, cerrar filas para impedir que esa aberración de ley electoral, porque no es solo lo del INE, hay muchas otras cosas que nos regresarían a 50 años atrás. Entonces ahí la oposición es la primera que tiene que defender. Si a pesar de todo logra salirse con la suya López Obrador, pues a ver qué hacemos los ciudadanos, sacar firmas, movilizarnos, hacer marchas, qué sé yo, para evitar que López Obrador y su partido se queden con el control del INE, como ocurría con el PRI. O sea, para mí Morena es el viejo PRI pero vestido de guinda, pero hacen lo mismo, ya lo vimos en estos días, todas las trampas de manera descarada, cometieron delitos electorales, dicen que no se dan cuenta, pero ahí está la ley. El INE se los estuvo diciendo y no le hicieron caso. Usaron recursos públicos, contravinieron la ley que ellos mismos aprobaron, violaron la ley los secretarios de Estado, muchos, el presidente, Claudia Sheinbaum, los gobernadores, muchos funcionarios. Y el INE se los advertía, el tribunal lo ratificaba y ellos decían, pues a mí qué, como dijo el secretario de Hacienda cuando le hicieron ver o le preguntaron que violó la ley del Banco de México, lo que respondió fue, ¿y? O sea, ¿y qué? ¿Qué me importa? ¿Quién me va a hacer nada? Se saben impunes. Los delitos electorales que cometieron, que fueron muchos, quien los debería de castigar no es el INE. El INE puede poner faltas administrativas, tal vez multas. Quien los castiga con cárcel, porque son delitos graves, es el fiscal electoral. Y el fiscal electoral resulta que es militante de Morena. Ellos que se quejan tanto de la parcialidad en el INE, y resulta que uno de los 3 árbitros fundamentales, que es el fiscal electoral, es militante de Morena. O sea, no tienen vergüenza, usan doble vara constantemente. ¿Se va a atrever el fiscal electoral irse contra el secretario de Gobernación, contra Claudia Sheinbaum, contra Mario Delgado? Por supuesto que no. Entonces ellos se saben impunes y ese hay que tomarlo como un foco rojo. Si vimos ya lo que vimos, quiere decir que en el 2024 van a estar dispuestos a ganar, haya sido como haya sido, con todo, con trampas, con dinero de más, con trucos, con acarreados, como lo vimos ahora. No van a estar dispuestos a soltar el poder, aunque la ciudadanía ya hubiera decidido otra cosa. Se van a ir a una elección de Estado, de la misma forma que ayer vimos una consulta de Estado. Y se sabe. Entonces, hay que prever eso. Y vamos a ver las elecciones de este año, que no se nos olviden, José Antonio. También, faltan estas. Muchísimas gracias, José Antonio. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Ahí tiene otro análisis de José Antonio Crespo. Así están las cosas. Pausa. Volvemos con más.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues vaya noticia con la que amanecimos el día de hoy. Una noticia que se dio a conocer allá en Tultepec, en el Estado de México. Una ejecución, acribillaron a 8 personas. Leopoldo Espejel tiene los datos. Polo, cuéntanos, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Sí, lamentablemente esta información surgió poco después de las 7 de la mañana y daba cuenta de la ejecución de 8 integrantes de una familia allá en el municipio de Tultepec. De hecho, lo que ocurrió fue pues que fueron victimados, incluso con el tiro de gracia trascendido, Pepe, esto en un domicilio de la colonia La Cañada. Entre las personas que fallecieron se encuentran 6 mujeres y 2 varones. Estas 7 personas inicialmente pues fueron halladas sin vida. Entre ellos hay 4 menores de edad. Una mujer de 55 años murió cuando era atendida en un hospital. De acuerdo con las primeras investigaciones que ha tenido acceso la policía, los vecinos de la zona refirieron que poco después de la medianoche escucharon múltiples detonaciones y fueron confundidas, Pepe, con pirotecnia, porque pues en esta zona se elabora ese tipo de material, la artesanía propia de Tultepec. Sin embargo, notaron un inusual movimiento en el predio ubicado en la Cerrada Mazahua número 10, que corresponde a un lote bardeado localizado en una zona semirural de este municipio, por lo que dieron parte a la policía. Al llegar las autoridades al inmueble encontraron la trágica escena y hasta el momento, Pepe, se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad de los responsables, así lo confirmó la Fiscalía. También, Pepe, en otro tema, pero en el mismo sentido de violencia en el Estado de México, 4 personas fallecieron acribilladas al interior de un bar ubicado en el municipio de Ixtapaluca durante esta madrugada. Se tiene conocimiento que al interior del bar denominado Terraza VIP Happy, en la colonia Tlapacoya, convivían algunas personas. De repente hubo alguna discusión, 4 personas salieron de esta negociación, ingresaron a un vehículo, sacaron armas de fuego y abrieron fuego en contra de estas 4 personas que murieron en el lugar. 10 más resultaron lesionadas y bueno, pues también estos hechos son investigados por la Fiscalía Mexicana. Así el nivel de violencia con que inicia esta semana en el Estado de México, Pepe. Así es, Leopoldo, terrible noticia. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, otro regreso, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Así las cosas en el Estado de México, pero no solamente, fíjese usted, en estos lugares. Hubo una balacera registrada en la madrugada. Esto fue en el interior de un bar de Ixtapaluca. Dejó como saldo 3 personas muertas y al menos 4 heridos, entre ellos 2 mujeres, según reportes de la propia policía. Los hechos se registraron en el bar con razón social Happy Bar Terraza VIP, ubicado en la avenida Cuauhtémoc de la colonia Santa Cruz, Tlapacoya, donde según testigos varios hombres armados ingresaron y sin mediar palabra dispararon contra los asistentes y luego escaparon en varios vehículos. El centro de mando de la Policía Municipal recibió el reporte de lo ocurrido y al sitio acudieron elementos de la Corporación y de la Guardia Nacional, quienes observaron tendidos en el piso a varias personas. Esto ahí, como le digo, fue en Ixtapaluca. Bueno, en otros temas le cuento que el señor Emilio Lozoya no ha salido libre, se va a quedar todavía en la cárcel. En el reclusorio norte de la Ciudad de México se celebró una audiencia donde se planteó un acuerdo en el que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, va a pagar 220 millones de pesos al gobierno federal por concepto de reparación del daño por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes. La acusación que enfrenta por operaciones con recursos de procedencia ilícita se va a suspender hasta que se defina su situación en el resto de los casos que enfrenta. Emilio Lozoya, quien fuera secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, funge como uno de los garantes para que su hijo Emilio Lozoya Austin cumpla y pague el acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos, que le abre la puerta para recuperar su libertad y quedar libre de cualquier acusación de la Fiscalía General de la República. Los padres de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y el representante de una inmobiliaria fungen como garantes del acuerdo reparatorio a ser suscrito ante un juez por los daños a Petróleos Mexicanos, por los casos de Odebrecht y agronitrogenados, según el Consejo de la Judicatura Federal. Y recuerde usted que era un testigo protegido y todo lo que se habló alrededor de él, y se le encontró en un restaurante y regresó a la cárcel. Va a seguir por lo menos un par de semanas aparentemente, y luego ya veremos si sale libre o no, pero ahí va avanzando este caso. Bueno, oiga, déjame le cuento que de nueva cuenta hay un reporte de búsqueda por parte de las autoridades, esto para localizar
a una joven que desapareció el sábado. Se trata de la señorita Devani Susana Escobar Basaldúa, de 18 años de edad, quien acudió a una fiesta en una quinta ubicada cerca de la Fiscalía General de la República en el mencionado municipio. Y ya no regresó a su casa. Devani el día 9 de abril se encontraba en una quinta. La última persona que tuvo contacto con ella la recogió de este lugar y la abandonó en la carretera Laredo alrededor de las 5 de la mañana. Y después de eso no se supo más de ella. Al momento de su desaparición, Devani vestía un top blanco de tirantes, falda, pantalón largo en color café y unos tenis tipo Converse color azul. Bueno, pues una jovencita más desaparecida. Así están las cosas. Nuevo León, que lleva un récord en el número de feminicidios en los últimos meses. Terrible. 7:44, corte, volvemos. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. 47 días de la invasión rusa en Ucrania y este es el parte de guerra. Las milicias prorrusas han tomado el puerto de Mariupol, así lo informó el líder separatista de la región de Donetsk, Denis Pushilin. Horas antes, el dirigente prorruso había llamado a intensificar la operación de liberación del Donbass. Las autoridades ucranianas confirman el recrudecimiento del combate y denuncian que Rusia busca hacerse con la región ubicada al este de Ucrania. Mariupol está destruida. Hay decenas de miles de muertos. Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva. Quieren hacer de Mariupol un ejemplo. Además de Mariupol y Donetsk, las tropas rusas mantienen su ofensiva en Kharkov, que ha sido bombardeada en 66 ocasiones en las últimas 24 horas, ha informado Moscú. Y allá en Washington está nuestro querido amigo y periodista, corresponsal en Washington, Armando Guzmán. Querido Armando, con el gusto de siempre, muy buenas noches. Cuéntanos lo último, por favor. ¿Qué tal, José Luis? Qué gusto. Déjame decirte que hoy toda la atención está puesta en las tropas que se están moviendo del norte de Ucrania, tropas rusas que están del lado de Rusia, pasando a la frontera con Ucrania y haciendo la travesía que los llevará hasta el este de Ucrania y hacia el sur, en donde está concentrada la actividad ahora de Rusia en lo que era o lo que es conocido como la región del Donbass. Estas repúblicas o estas provincias separatistas que quieren convertirse en repúblicas independientes o adherirse a Rusia y que empezaron con todo este problema. Ahora, para eso hay un nuevo comandante que está reemplazando a los 3 que había para supervisar toda la operación de la invasión rusa en Ucrania. Se trata de Alexander Dekornikov. Y Dekornikov es alguien que ya es conocido en Naciones Unidas porque le han impuesto y le han acusado de violaciones de derechos humanos muy graves y de crímenes de guerra. Este hombre estuvo a cargo de la invasión en Siria y él está usando el día de hoy en el este de Ucrania a grupos de mercenarios que vienen de Chechnya o de Chechnya y también de Siria, a los que ha ocupado ya anteriormente en Siria. El problema de que el general Dvornikov sea ahora el que está comandando toda esta invasión es que él en el pasado ha sido el que ha atacado hospitales, escuelas, lugares civiles para aterrar a la población en cuanto a las actividades militares rusas. Entonces se anticipa que esto mismo va a hacer ahora en el Donbass. Y como te decía, parte de los grupos de mercenarios como el grupo Wagner y como algunos otros están ya siendo comandados por Dvornikov para el este de Ucrania. Y eso lo que ayuda a Rusia es usando estos mercenarios. No tienen que responder por crímenes de guerra. Esa es una. La otra, Estados Unidos está tratando de convencer a la India el día de hoy de que deje de comprarle los miles de millones de dólares que en gas y en petróleo le compra todos los días a Rusia, porque de otra manera el embargo no va a servir de nada y las sanciones económicas tampoco. La India tiene muchos problemas en renunciar a esta amistad con Rusia porque Rusia le provee material militar. Aunque ese material militar Estados Unidos se lo daba antes, pero esas cosas han cambiado. La India está ahora entre 2 fuerzas que se lo están jalando y el día de hoy el presidente
Biden le dijo que le convendría mucho más venirse del lado de Occidente. Vamos a ver qué es lo que hace la India. Para darte una idea, José Luis, Rusia vende 3 veces más petróleo que lo que vende de gas natural todos los días, y son miles de millones de dólares diarios. José Luis, regreso contigo a la Ciudad de México. Abrazo, querido Armando. Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Nos vámonos sin antes, como siempre, a nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo, agradecer su preferencia. Soy José Luis Arévalo. Lo esperamos mañana, pero a continuación quédese en estas frecuencias. Sintonice la Fórmula Financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias, pásela bien, hasta mañana.